En el tranquilo pueblo de Maplewood, enclavado entre dos colinas y rodeado de bosques susurrantes, se alzaba un antiguo edificio de ladrillo que había servido como banco del pueblo durante más de 70 años. El First Unity Bank no era solo una institución financiera, sino un legado transmitido de generación en generación. Los habitantes de Maplewood confiaban en él más que en cualquier otro banco nacional, porque lo dirigía un hombre al que todos conocían llamado Richard Coleman. Richard Coleman era el gerente del banco, un hombre alto de unos 50 años, con una barba gris pulida y penetrantes ojos azules. Pero lo que lo hacía verdaderamente inolvidable era el largo bastón de roble pulido que llevaba a todas partes. Nadie sabía exactamente por qué lo llevaba. Algunos decían que era por su postura, otros murmuraban que era una reliquia de su época militar. Los niños inventaban historias sobre él, llamándolo señor Palo, y se retaban a hablar con él, pero a adultos. Richard era una figura de disciplina, fuerza y misterio todas las mañanas a las 8:30 de la mañana. Richard abría las puertas principales él mismo, no al guardia de seguridad, y atravesaba el vestíbulo principal golpeando el palo una vez en el suelo de mármol. Era un sonido que resonaba firme y definitivo. El personal sabía enderezarse cuando lo oían. Los cajeros se sentaban erguidos y los agentes de préstamos fingían estar ocupados. El palo iba en serio a pesar de su comportamiento severo. Richard era respetado. Ayudó a pequeños negocios a despegar, guió a parejas jóvenes en su primera hipoteca e incluso organizó planes de pago discretos para quienes se encontraban en apuros. Pero detrás de sus sonrisas mesuradas y sus rutinas eficientes, algo siempre fallaba y la gente había empezado a darse cuenta. Un viernes por la tarde, justo antes del cierre, se produjo un apagón. Los generadores de emergencia de Maplewood se encendieron y se activaron los protocolos de seguridad. La bóveda se cerró automáticamente. Uno entró en pánico después de que todos los sistemas habían sido probados innumerables veces, pero algo era diferente. Se había activado una alerta interna que parpadeaba silenciosamente en la sala de seguridad. El oficial Brad Jenkins, jefe de seguridad del banco, revisó las imágenes. Para su confusión, una de las transmisiones de vigilancia se apagó durante exactamente 3 minutos. No fue un apagón, solo eso. Una cámara, la que apuntaba a la puerta de la oficina de Richard. Para cuando Richard reapareció en el vestíbulo, llevaba la camisa remangada y su bastón faltaba. El personal murmuraba al respecto, pero nadie se atrevió a preguntar. Afirmó que el corte de luz había aflojado algunas cosas y se fue a casa temprano, algo inusual para un hombre que a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche. El lunes siguiente, Richard no se presentó a abrir el banco, ni respondió a las llamadas. La subgerente Emily, preocupada, Sanders condujo a su casa, una pequeña casa de estilo colonial en las afueras de la ciudad. Su coche estaba en la entrada, su porche. La luz estaba encendida, pero nadie respondió. La policía de la puerta fue llamada para un control de bienestar. El interior de la casa estaba limpio y ordenado. Su cama estaba tendida, la cafetera aún estaba caliente. Pero no había rastro de Richard en el banco. Un técnico informático fue llamado para diagnosticar el fallo de la cámara. Mientras revisaba las copias de seguridad, descubrió un archivo dañado que fue restaurado parcialmente. Revelando una escena escalofriante, Richard entró en su oficina y desapareció a través de un panel en la pared del fondo. Las autoridades obtuvieron una orden judicial y comenzaron una investigación más profunda. Detrás de la estantería de la oficina de Richard había un estrecho pasillo polvoriento que conducía a una habitación oculta. La habitación contenía cajas con antiguos registros financieros, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad. Pero lo más impactante fue lo que se encontró en la esquina. Un palo de roble roto, partido por la mitad. Había documentos que vinculaban a los ejecutivos del Hyle Bank con un esquema de malversación de fondos de décadas de antigüedad que había sido ocultado discretamente. Las transacciones habían sido blanqueadas. A través de cuentas fantasma, los nombres habían cambiado los rastros de papel ocultos, y Richard Coleman lo había ido descubriendo poco a poco,
pieza por pieza. Él no había participado, había intentado exponerlo a lo largo de los años. Despertó sospechas, notó inconsistencias y comenzó a guardar registros en secreto. Resultó que la memoria USB no era solo para presumir. Contenía un compartimento oculto con unidades USB que almacenaban datos cifrados, incluyendo conversaciones, escaneos y estados financieros. El misterio de la desaparición de Richard cautivó a las noticias de Maplewood. Las camionetas llenaban el estacionamiento del banco y los investigadores indagaron más a fondo en la historia de First Unity Bank. Emily Sanders fue ascendida temporalmente a gerente interina y, bajo su liderazgo, cooperó plenamente con las autoridades federales. Tras semanas de búsqueda, Richard finalmente fue descubierto. Se había refugiado en una cabaña remota, propiedad de su difunto tío, dejando atrás una carta escrita a mano y las contraseñas necesarias para descifrar los archivos en la carta, donde detallaba sus esfuerzos para proteger el futuro financiero de la ciudad, temiendo que las personas equivocadas dentro del banco lo silenciaran antes de revelar la verdad. Su decisión de desaparecer había sido estratégica para llamar la atención sobre los archivos, despertar la curiosidad de la gente y permitir que la verdad saliera a la luz pública, la única manera posible con las pruebas proporcionadas. Varios altos ejecutivos fueron arrestados y se recuperaron millones de dólares robados. La junta directiva del banco fue reemplazada y comenzó una nueva era de transparencia. Richard regresó a la ciudad, negándose discretamente a dar entrevistas. Rechazó premios. Simplemente pidió retirarse y desaparecer en el anonimato. Pero en el vestíbulo del recién renovado First Unity Bank, colgado en una vitrina cerca de la entrada, se encuentra un ahora famoso palo de roble. Una placa debajo dice: para Richard Coleman, el hombre que cargó con el peso de la verdad. Los niños aún pegan sus rostros al cristal y susurran sobre el hombre que una vez gobernó el banco con un gran garrote, y aunque Richard ya no camina por esos pasillos, su legado se siente en cada transacción honesta y en cada eco de la integridad que Maplewood ahora representa con orgullo.